Hola, bienvenidos a esta pequeña y breve clase de dos elementos o de dos temas de química. La primera de ellas es la composición porcentual, ¿no? La fórmula de la composición porcentual, que no es otra cosa que cuando nosotros tenemos un elemento o un compuesto químico y deseamos saber con cuánto porcentaje aporta cada elemento de este compuesto, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a calcular con la siguiente fórmula que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el porcentaje del elemento, que no es otra cosa que la cantidad de átomos de ese elemento multiplicado por el peso de ese elemento, y aquel resultado lo dividimos para el peso del todo el compuesto. Y a ese resultado lo multiplicamos por el 100%. Vamos a ver un ejemplo aquí. Calculemos el porcentaje de hidrógeno, fósforo y oxígeno presentes en el ácido fosfórico. ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos el ácido fosfórico, ¿no? 3 de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Entonces el peso del compuesto lo vamos a determinar así, ¿no? Cogiendo cada uno de esos elementos, ¿sí? Poniendo su peso según la tabla periódica, ¿no? Nosotros tenemos aquí que el hidrógeno pesa 1 gramo, ¿ok? Pero nosotros tenemos aquí 3 moléculas, ¿no? Entonces multiplicamos por ese 3 y nos da 3 gramos. Lo mismo con el fósforo, su peso según la tabla periódica es 31 gramos, pero tenemos en ese ácido fosfórico una molécula, entonces lo multiplicamos por ese 1 y nos da 31 gramos. En ese compuesto hablando, ¿no? El compuesto es el ácido fosfórico. Entonces el oxígeno tiene 16 gramos de peso según la tabla periódica, pero en el ácido fosfórico tenemos 4 moléculas, entonces la multiplicamos por esas 4 moléculas y nos da 64. Entonces sumamos el peso de todo el compuesto, que es en este caso el ácido fosfórico. Entonces tenemos 3 gramos más 31 gramos más 64 gramos. El peso de todo ese compuesto de ácido fosfórico es 98 gramos. Ok. Entonces vamos a emplear la fórmula de composición porcentual para cada uno de esos elementos. Nótese que aquí dice porcentaje del elemento. Y como lo habíamos dicho, queremos ver con cuánto porcentaje aporta cada elemento a ese compuesto. En este caso es el ácido fosfórico. Entonces vamos a hablar del primer compuesto. Dice, el primer compuesto es el hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a calcular el porcentaje del hidrógeno. Entonces decimos nosotros, cantidad del átomo de elemento 3, ¿sí? Por 1 gramo, que es el peso de ese elemento, y el 98, que es el peso total del compuesto. Entonces a esa cantidad la multiplicamos por el 100%. Entonces obtendremos que 3.06% es el porcentaje de hidrógeno en este compuesto de ácido fosfórico. Lo mismo hacemos para el fósforo, ¿no? El fósforo, entonces nosotros tenemos la cantidad el número de átomos de elemento es 1, ¿no? 31 viene siendo el peso del elemento, o sea, del fósforo. Obvio que esto es de la tabla periódica sale, ¿no? O lo arrastramos de la tabla periódica y luego dividimos para el peso de ese compuesto, ¿sí? Multiplicamos por el 100% y nos viene a dar que el porcentaje de ese elemento es 31.63, repito, en el compuesto del ácido fosfórico. Y lo mismo hacemos para el oxígeno, ¿no? El oxígeno, pues, tenemos 4 elementos, 4 cantidades de átomos en el elemento, ¿sí? Multiplicado por el peso del elemento, que es 16, y el total
del compuesto, que es 98, a esa cantidad la multiplicamos por 100 y obtendremos el 65.31. Esta cantidad sumada nos da el 100% del compuesto. En otras palabras, en el compuesto ácido fosfórico, nosotros tenemos que el hidrógeno aporta con un porcentaje de 3.06%, el fósforo 31.63% y el oxígeno 65.31%. Entonces, eso en primer término para hablar de la composición porcentual. Ahora vamos a hablar de la fórmula empírica y molecular, ¿no? Al determinar la fórmula empírica de un compuesto, conociendo su composición porcentual, podemos identificar experimentalmente los compuestos. La proporción del número de átomos de cada elemento que constituye un compuesto queda reflejada en su fórmula. A partir de ella es muy sencillo calcular la proporción entre las masas de los elementos expresada en porcentaje, la composición centesimal, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, esto como suelo decir yo, se digiere mejor con ejemplos, ¿no? Entonces, vamos aquí al ejemplo de este cálculo. Entonces, el ácido ascórbico, que no es otra cosa que la vitamina C, contiene 40.92% en masa de carbono, 4.58% en masa de hidrógeno y 54.5% en masa de oxígeno. Entonces, nos pide que determinemos la fórmula empírica del ácido ascórbico y que establezcamos la fórmula molecular de esa vitamina C si el peso molecular real es de 176.14 gramos. Este es el peso de todo el compuesto, ¿no? Para la resolución del ejercicio debemos de seguir los siguientes pasos. Aquí, primero, ¿no? Verificamos que todos los porcentajes dados de los compuestos estén en unidades de gramos, ¿no? Entonces habíamos hablado de que estos porcentajes nosotros lo vamos a transformar en gramos, ¿no? O sea, es decir, uno tenía 40.92%, 40.92 gramos. ¿De qué? De carbono. Teníamos otro elemento, 4.58 gramos de hidrógeno y 54.5 gramos de oxígeno. Ese es el primer paso, ¿no? Que todos los porcentajes dados del compuesto estén en carbono. El segundo paso, pasamos a moles cada uno de los elementos, ¿no? En la primera clase habíamos visto, ¿no?, sus equivalencias de los moles. En este caso, la equivalencia de un mol de carbón es igual a 12.01 gramos de carbono. O sea, un mol de carbono equivale a 12.01 gramos de ese mismo elemento, ¿no? Entonces, una mol de hidrógeno equivale a 1.01 gramos de hidrógeno. Una mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. Entonces, vamos aquí al primer elemento, carbono. Nosotros tenemos 40.92 gramos de carbono. Lo vamos a transformar a mol. Entonces ponemos la equivalencia, en este caso los gramos los gramos van en el denominador para poder eliminar con el gramo que tenemos acá en el numerador. Entonces se va gramos de carbono con gramos de carbono, multiplicamos 40.92 por 1, ¿sí? 40.92 por 1 y luego dividimos para 12.01 y nos va a dar 3.4 y aquí está la unidad, moles de carbono. Lo mismo hacemos para el segundo elemento, que es el hidrógeno, donde nos va a dar esa operación 4.53 moles de hidrógeno. Y lo mismo para el oxígeno, que nos va a dar 3.4 moles de oxígeno. Ok. El tercer paso, ¿no? Con base
en las respuestas obtenidas, acá en el segundo paso, identifiquemos el menor valor y dividamos todos los resultados para ese menor valor. En este caso aquí yo tengo de menor valor 3.4, ¿no? Que coincide acá, 3.4. Entonces ese es el menor valor, puesto de que este valor es mayor a él, que es 4.53. Entonces cojo el menor valor, 3.4. Entonces este valor, 3.4, lo divido para 3.4, pues, porque es el menor valor. Sale 1. Acá el otro valor es 4.53 dividido para 3.4, 1.33. Y el tercer valor, 3.4 dividido para el menor valor que viene siendo en sí mismo, 3.4, y nos da 1. Entonces aquí nosotros ya hemos hecho el tercer paso. Ahora bien, el cuarto paso. Si todos los resultados obtenidos son números enteros, pasamos al paso 5. Ojo, si estos números de aquí son números enteros, pasamos al paso 5. Pero ojo, aquí hay un número entero, aquí también hay un número entero, pero aquí no hay un número entero. Entonces dice que si los resultados obtenidos son números enteros, pasamos al paso 5. Caso contrario, tenemos que multiplicar por cualquier número, pero en orden, ¿no? Hasta que el resultado sea un número entero, o sea, los tres resultados tienen que dar número entero. Entonces ahí sí, multiplicamos, ¿no? Ya en vista de que no es número entero, este 1.33, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar. Si multiplicamos por 2, bueno, el del carbono, que es 1, multiplicamos por 2, 2, el del oxígeno es 1, multiplicamos por 2, es 2, pero el del hidrógeno lo multiplicamos por 2 y sale 1.66. Tenemos que seguir multiplicando hasta que nos den los tres números enteros. En este caso, sabemos que todo número multiplicado por 1 pues va a dar ese número entero, ¿no? Pero aquí no, aquí el 1.33 multiplicado por 3 sale 3.99. Redondeado saldría 4, ¿no? Lo más aproximado que nosotros tenemos allí. Entonces ya nosotros podemos hablar aquí de que tanto el carbono ya tiene un número entero que es 3, el hidrógeno tiene un número entero que es 4 y el oxígeno tiene un número entero que es 3. Allí ya nosotros podemos pasar al paso 5. Entonces el paso 5. Los resultados obtenidos representan los subíndices del compuesto en el orden respectivo en el que fueron nombrados en el ejercicio. Eso es lo que tenemos 3, carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Ok. Paso 6. Para determinar si se trata de una fórmula empírica o molecular, debemos obtener el peso del compuesto calculado y compararlo por el valor real, o sea, el valor dado en el ejercicio. Entonces nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Sus respectivos moles, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí del carbono 12.01 por 3, ¿no? Del hidrógeno 1.01 por 4 y del oxígeno 16 por 3 nos da 88.03, de donde el peso real que nos dieron inicialmente el ejercicio es 176.14, o sea, el compuesto de esa vitamina C. Y el peso que hemos calculado ahora es 88.07. Si hacemos esa división, nos sale que el factor es 2. Entonces, aquí ya viene el resultado final, el paso último. Si el factor es igual a 1, significa que tenemos una fórmula empírica y molecular a la vez. Ojo que aquí el factor nosotros tenemos 2. ¿Ok? Caso contrario, debemos multiplicar cada subíndice del compuesto por el factor calculado y ese resultado será la fórmula molecular. Como el factor no es igual a 1 para que fuera una fórmula empírica y molecular a la vez, como no es 1, tenemos que multiplicar ese resultado del factor por cada uno de los elementos que tenemos.
que hemos calculado, ¿no? Entonces, 2 por este 3 que tiene el carbono sería carbono 6, o 6 moléculas de carbono, ¿no? Y el 2 por el 4 que tiene el hidrógeno, 8 moléculas de hidrógeno. Y el 2 por el 3 del oxígeno, tenemos 6 moléculas de oxígeno. Y esta de aquí, este es el resultado final de lo que sería la fórmula molecular del compuesto de la vitamina C en este caso. Entonces, espero haber sido lo más explícito posible en este tema que no es fácil, pero tampoco es complicado, ¿no?